Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentar el tema de la farmacocinética y la farmacodinamia. El equipo está conformado por Jania Aguilera Escobedo, Camila Alvarado Hernández, Miguel Ángel Blanco Cázares, Astrid Sofía Ana Martínez y su servidora Melissa Isela Regil Juárez. Bueno, la farmacocinética es el estudio del desplazamiento del fármaco por el organismo, es decir, en términos prácticos describe qué hace el organismo con los medicamentos. En su recorrido hacia las células diana, los fármacos deben enfrentarse a numerosos obstáculos. Para la mayoría de los medicamentos, el principal desafío es atravesar las múltiples membranas que separan el fármaco de las células diana. Por ejemplo, un fármaco tomado por vía oral debe atravesar las membranas plasmáticas de las células de la mucosa digestiva y de las células endoteliales de los capilares para así acceder al torrente circulatorio. Para producir sus efectos, un fármaco debe tener la concentración apropiada en los sitios de acción. Esta concentración está en función de las dosis administradas del fármaco activo, que es libre, y la fracción libre, que es la que no está unida a las proteínas, también depende del grado de absorción, distribución que refleja la unión relativa a proteínas plasmáticas y tisulares, metabolismo, que es la biotransformación, y por último su excreción. Siguiente, por favor. Paso del fármaco a través de las membranas plasmáticas. Los fármacos deben atravesar ciertas membranas para que de esta forma puedan producir sus efectos, y para lograrlo los fármacos, al igual que otras sustancias químicas, pues llevan a cabo ciertos procesos que son la difusión o transporte pasivo. Esto en sí pues es el desplazamiento de una sustancia química de un área de mayor concentración a una donde la concentración es menor. Y por otro lado también está el transporte activo. Este es el desplazamiento de una sustancia química en contra de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico. Las membranas plasmáticas pues están formadas por una doble capa lipídica en la que se intercalan proteínas y otras moléculas. Esta membrana lipofílica es relativamente impermeable a moléculas de gran tamaño, iones y moléculas polares. Todas estas características físicas tienen aplicación directa en la farmacocinética, así que por lo general las moléculas de pequeño tamaño, no ionizadas y liposolubles atravesarán las membranas plasmáticas por difusión simple y alcanzarán las células diana con mayor facilidad. Y por otro lado, las sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular como la urea, el alcohol y el agua pueden entrar en la célula a través de los poros de la membrana plasmática, siempre y cuando las moléculas de elevado peso molecular ionizadas y hidrosolubles tengan mayor dificultad para atravesar estas membranas. Siguiente, por favor. Absorción del fármaco. Bueno, la absorción es el proceso que comprende pues el desplazamiento de la sustancia desde un punto de administración hasta su circulación. Esto incluye su paso a través de las distintas membranas. Todos los fármacos pueden absorberse a través de la piel y las mucosas superficiales, o también pueden atravesar las membranas que recubren los aparatos digestivo o respiratorio. La mayoría de los fármacos, con excepción algunas medicaciones tópicas, los antiinfecciosos intestinales y algunos contrastes radiológicos, deben absorberse para producir su efecto. La absorción es el factor farmacocinético que más influye en el tiempo que necesita un fármaco para producir su efecto. Y por lo general, cuanto más rápida es la absorción, más rápido es el inicio de la acción. De esta forma, los fármacos que se emplean en situaciones críticas están diseñados para absorberse en segundos o minutos. Entre las formas más comunes de absorción se encuentran la oral, orogingival, la sublingual, rectal, intramuscular, subcutánea, inhalación, tópica, transdérmica, intravenosa y epidural. Siguiente, por favor.
La distribución del fármaco, pues es en sí el transporte de la sustancia farmacológica a través del organismo. El factor básico que determina la distribución es el aporte sanguíneo que reciben los tejidos corporales. El corazón, el hígado y los riñones y también el cerebro son los órganos que reciben pues la mayor cantidad de flujo sanguíneo. La piel, el hueso y el tejido adiposo son los que están menos vascularizados y por lo tanto pues es más difícil conseguir elevadas concentraciones del fármaco en estas áreas. Las propiedades físicas del fármaco influyen en gran medida en su desplazamiento a través del organismo y una característica muy importante es la liposolubilidad, ya que esta pues determina la rapidez con la que se absorbe un fármaco, interactúa en el torrente sanguíneo y atraviesa las membranas. También, por otro lado, pues se asienta en los tejidos corporales. Las barreras que suelen frenar a los fármacos hidrosolubles no afectan a las sustancias liposolubles, por lo tanto, pues estas llegan mejor a los tejidos corporales. Siguiente, por favor. Bueno, el metabolismo del fármaco también es llamado biotransformación y este es el proceso de transformación química de un fármaco en una forma que puede eliminarse del organismo con mayor facilidad. El metabolismo implica complejas reacciones y rutas bioquímicas que modifican tanto fármacos como nutrientes, vitaminas y minerales. Aunque esto tiene un lugar principalmente en el hígado, los riñones y las células del tracto intestinal también presentan índices de metabólicos elevados. Los medicamentos se ven normalmente sometidos a muchos tipos de reacciones bioquímicas en su paso por el hígado. Entre ellas están lo que es la hidrólisis, la oxidación y la reducción. Durante el metabolismo se añaden cadenas laterales conocidas como conjugados, que esto es lo que aumenta la hidrosolubilidad de los fármacos y facilita su expulsión por los riñones. Siguiente, por favor. La eliminación del fármaco. Primeramente, el organismo expulsa los fármacos mediante el proceso de eliminación. Esto a que la velocidad de eliminación de los medicamentos determina su concentración en el torrente circulatorio y en los tejidos, pero a su vez la concentración de los fármacos en el torrente sanguíneo determina la duración de su acción. Algunos de los estados patológicos como una hepatopatía o una insuficiencia renal suelen prolongar la duración de la acción del fármaco en el organismo. Esto ya que interfiere con los medicamentos de eliminación natural. Los pacientes con estos trastornos requerirán un ajuste cuidadoso de la dosis. Aunque la eliminación de los fármacos del organismo puede tener lugar en múltiples órganos y tejidos, el principal órgano excretor es el riñón. Los riñones es un individuo de constitución que media filtran diariamente unos 180 litros de sangre, que es la fracción libre de los fármacos. También las sustancias químicas y los fármacos filtrados en el corpúsculo renal se ven sometidos al proceso de reabsorción que tiene como lugar en el tubo renal. También esto hace que los mecanismos de reabsorción son los mismos que los de absorción en cualquier otro lugar del organismo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La concentración plasmática del fármaco y la respuesta terapéutica. Bueno, la respuesta terapéutica de la mayoría de los fármacos está directamente relacionada con su concentración plasmática, aunque conocer la concentración del medicamento en el tejido diana permitiría una predicción más exacta en la acción farmacológica, que es en la mayoría de los casos esta cantidad que es imposible de medir, obviamente. También, por ejemplo, es posible llevar a cabo una prueba de laboratorio para medir la concentración sérica del carbonato de litio mediante la recogida de una muestra de sangre, pero esto es muy diferente a medir la cantidad de este fármaco en las neuronas. También la medición de las concentraciones plasmáticas de un fármaco tras la administración de una única dosis permite ilustrar varios de los principios farmacocinéticos más importantes. En ella se puede apreciar dos concentraciones plasmáticas del fármaco. La primera, que es la concentración mínima eficaz, que es la cantidad de fármaco necesaria para obtener un efecto terapéutico, y la segunda es la concentración tóxica, que es la concentración que producirá reacciones adversas graves.
¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la semivida plasmática y la duración de la acción farmacológica. Bueno, la duración de la acción de un fármaco suele describirse por su semivida plasmática, que es definida como el periodo de tiempo necesario para la concentración plasmática de un medicamento se reduzca a la mitad tras su administración, mientras que la semivida de algunos fármacos es tan solo uno de los pocos minutos, lo de los otros es de varias horas o días. La mayor semivida, más tiempo será necesario para eliminar el medicamento. Por ejemplo, un fármaco con una semivida de 10 horas tardará más en eliminarse y por tanto su efecto en el organismo será más largo que el fármaco de una semivida de 5 horas. La semivida plasmática de un fármaco es una variable de farmacocinética esencial con importantes aplicaciones clínicas, así como los fármacos que tienen una semivida relativamente corta, como el ácido acetilsalicílico, que es de unos 15 a 20 minutos y debe administrarse cada 3 a 4 horas. Los fármacos con semivida más larga, como el feldopino, que es de 10 horas y solo necesita administrarse una vez por día. En un paciente que pase de una hepatopatía o una nefropatía, es importante la semivida plasmática de un fármaco que aumentará y la concentración del fármaco puede alcanzar niveles tóxicos. En estos pacientes debe reducirse la frecuencia de administración o la dosis de la medición. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la dosis de carga y dosis de mantenimiento. Son pocos los fármacos que se administran una única vez. Lo habitual es la administración de dosis repetidas, que es de forma de que el fármaco se va acumulando en el torrente sanguíneo hasta que finalmente alcanza una meseta, una zona donde su concentración plasmática se mantiene dentro del rango terapéutico de forma continua. Este hecho indica que la cantidad administrada se ha equilibrado con la cantidad de un fármaco que se está eliminando y esto da como consecuencia en los tejidos corporales que están recibiendo una concentración terapéutica constante del fármaco. Pero en teoría son necesarias aproximadamente 4 semividas para alcanzar este equilibrio. Las semividas hablábamos de 4 o 5 horas. Si el medicamento se administra en perfusión continua, la meseta puede alcanzarse rápidamente y mantenerse con escasas o nulas fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas del fármaco. La meseta puede alcanzarse antes si se administran dosis de carga seguidas de dosis de mantenimiento regulares. Una dosis de carga consiste en una mayor cantidad del fármaco, que estas suelen administrarse solo una o dos veces, con el fin de alcanzar la concentración plasmática suficiente para inducir rápidamente una respuesta terapéutica. Antes de que las concentraciones plasmáticas puedan caer demasiado, se administra la dosis de mantenimiento intermitentes con el fin de mantenerlas dentro del rango terapéutico. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia, por su etiología del griego pharmakon y dynamis, se refiere a la potencia de los fármacos. La dinamia comprende el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan las drogas. El mecanismo de acción de las drogas se analiza a nivel molecular y la farmacodinamia comprende el estudio de cómo una molécula de una droga o sus metabolitos interactúan con otras moléculas originando una respuesta. ¿Le das a la siguiente, por favor? En farmacodinamia es fundamental el concepto de receptor farmacológico, ya que la gran mayoría de los fármacos cumplen su mecanismo de acción a través de la interacción con los receptores de fármacos. Estas estructuras son moléculas generalmente proteicas que se encuentran ubicadas en la célula y que son estructuralmente específicas para una droga cuya estructura química es similar al mismo. La molécula de la droga que luego de los procesos de absorción y distribución llega al espacio intersticial tiene una afinidad por estas macromoléculas receptoras y por ello se unen formando un complejo fármaco-receptor. La unión química de las drogas con el receptor son generalmente lábiles y reversibles, mediante la combinación química de la droga con el receptor
Este sufre una transformación configuracional, ya sea por sí mismas o por la droga con el receptor. A través de una inducción de reacciones posteriores con la intervención de los llamados segundos mensajeros, se origina una respuesta funcional en la célula que es en definitiva el efecto farmacológico. A través del mecanismo mencionado, una droga puede provocar efectos tales como la contracción de un músculo liso o la relajación del mismo, el aumento o la inhibición de la secreción de una glándula, alteraciones de la permeabilidad de la membrana celular, apertura de un canal iónico o bloqueo del mismo, variaciones del metabolismo celular, una activación o una inhibición de enzimas y proteínas intracelulares. ¿Le das a la siguiente, por favor? Tenemos lo que es la clasificación molecular de los receptores. Los receptores farmacológicos se encuentran localizados en diferentes sitios de la célula. Pueden estar entre la membrana celular o en el interior de la célula, como por ejemplo en el núcleo. Macromolecularmente, los receptores son principalmente de naturaleza proteica y de manera general se pueden clasificar en 4 tipos. Los primeros son los receptores acoplados a canales iónicos, que por la acción del fármaco con el receptor va a producir una acción directa al abrir o cerrar dicho canal con concomitante efecto en el potencial de la membrana celular. Los segundos son los receptores acoplados a proteínas G, que son formados por una proteína que a su vez está constituida por 3 fracciones, que es una porción A, que es una porción activadora de la proteína G, y las fracciones B y G, que unen la proteína G con el interior de la membrana celular. Actúan por ligando en el sistema simpático, adrenérgico, y encontramos unas sustancias como la histamina, la serotonina, la acetilcolina y otras sustancias endógenas. Las terceras son los receptores catalíticos que funcionan como proteinquinasas, que van a actuar como enzimas de acción directa que catalizan reacciones de fosforilación o generación de segundos mensajeros. En este grupo se encuentran receptores de insulina y receptores del fármaco del crecimiento epidermal. Y los cuartos son los receptores nucleares, que son factores de transcripción activados por ligando, que modulan la expresión de diferentes genes implicados en la diferenciación, apoptosis, crecimiento y el metabolismo. ¿Le das, por favor? Ahora tenemos lo que son los resultados de la interacción fármaco-receptor, que es una unión mediante enlaces reversibles e irreversibles, que serían covalentes, y 2 parámetros que son fundamentales en la acción del fármaco con el receptor. El primero es la afinidad, que es la capacidad de los fármacos de fijarse a un receptor determinado y formar el complejo fármaco-receptor. La capacidad de unión o fijación del fármaco al receptor está determinada por esta, que sería la afinidad. Y después tenemos lo que es la eficacia o actividad intrínseca, que en cambio, la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de la fijación o unión del fármaco se expresa como eficacia o actividad intrínseca. Cuando, como consecuencia de la unión del fármaco con el receptor, se generan algunos de los mecanismos descritos y se crea un estímulo. Se dice que el fármaco posee afinidad y eficacia o actividad intrínseca. Tanto la afinidad como la eficacia están determinadas por las propiedades moleculares de la droga, pero en general las características estructurales químicas que determinan la eficacia o actividad intrínseca son diferentes de las que determinan la eficacia con el receptor. Es por eso que un fármaco puede poseer la afinidad, pero carecer de actividad específica. La intensidad del efecto farmacológico se relaciona con varios factores: cuando el número de receptores ocupados por la droga es mayor, cuando la intensidad de respuesta también es mayor. Esto puede ser verdad, pero sin embargo, generalmente existe en la célula un número disponible de receptores mucho mayor por algunas drogas. La ocupación del 1 al 5% de receptores disponibles ya determina una respuesta celular. Siguiente diapositiva, por favor.
Después tenemos los que son los estados del receptor, que el primero es la unión de un ligando hace que los receptores cambien de un estado inactivo a otro activo. El receptor activo interactúa con moléculas efectoras intermediarias y producir efecto biológico. Después, los datos recientes sugieren que los receptores existen en dos estados, que serían los estados activos y los inactivos, con equilibrio reversible entre sí. Y por último, algunos fármacos pueden causar desplazamiento similares del equilibrio entre inactivo y activo, como un ligando endógeno. Por ejemplo, los medicamentos que actúan como agonistas se unen al estado activo de los receptores y de este modo desplazan el equilibrio con rapidez de inactivo a activo. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos lo que son los tipos de fármacos. Los tipos de fármacos se pueden clasificar en agonistas y antagonistas. Los agonistas son aquellos que se unen al receptor por afinidad y tienen actividad intrínseca, mientras que los antagonistas se unen al receptor por la afinidad y no tienen alguna actividad intrínseca. Los agonistas se pueden clasificar en totales, parciales e inversos. Los totales son aquellos que tienen una actividad intrínseca menor a 1. Los parciales son aquellos que no logran alcanzar el efecto máximo y tienen una actividad intrínseca menor a 1. Tenemos también los que son los inversos. Estos tienen una afinidad y una eficacia, pero el efecto que produce es inverso al agonista. Los antagonistas se clasifican en competitivos y no competitivos. Los competitivos son aquellos que actúan sobre el mismo receptor y los no competitivos son aquellos que actúan sobre receptores diferentes. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la regulación de los receptores. Primeramente, los receptores regulan o desencadenan efectos físico-farmacológicos a través de la unión con ligandos o moléculas que poseen afinidad por el receptor y a raíz de la propagación de señales que determinan el efecto con participación frecuente de segundos mensajeros, eficacia o actividad específica. Los receptores, además de regular o modificar funciones, son a su vez objeto de mecanismos de regulación o autorregulación de su actividad. Por lo tanto, la regulación de los receptores debe de ser considerada en la actualidad como un mecanismo importante a tener en cuenta en la respuesta celular a un agonista determinado. Bueno, primeramente la regulación de descenso. La regulación modula la respuesta celular ante la sobreestimación y sobreocupación de los receptores. Son mecanismos de defensa celular. Esta regulación se produce por cambios en el tipo de la unión química del ligando y receptor, cambios en el número de los receptores disponibles y en la afinidad de un agonista con el receptor. Y es de importancia terapéutica. Como se puede ver en la imagen, están los receptores y está el ligando y pues actúan como si fuera un imán. La regulación de ascenso. Esta regulación es de utilización continua o frecuente de los fármacos antagonistas o ante la ausencia de ligandos agonistas. Ocurre un fenómeno de supersensibilidad. Esta regulación produce un aumento del número de receptores disponibles, un incremento de la síntesis de los receptores o aumento de la afinidad por los agonistas. Constituye un mecanismo de defensa celular autorregulatoria para mantener funciones esenciales. Aquí, como se puede ver en la imagen, a diferencia de descenso, aquí hay mucho más receptores y pues los ligandos.
La regulación homoespecífica empieza cuando un fármaco o un ligando puede, a través de la interacción con su receptor, regular todo esto, regulando la función de las propiedades y el número del receptor específico. La presencia continuada del ligando determina una disminución progresiva del número de receptores sensibles. Se presume que lo mismo ocurre con numerosos fármacos utilizados en la terapéutica. Y por último, su modificación estructural, cambio en el tipo de unión entre la droga y el receptor, internalización de receptores, degradación metabólica por enzimas lisosomales, reciclaje y externalización. Bueno, la regulación heteroespecífica igualmente empieza con un fármaco que puede activar varios receptores diferentes y un receptor puede ser activado por dos o más fármacos o los ligandos. Ocurre cuando la activación de un sistema de receptor determinado produce la regulación o cambios en otro sistema de receptor. Un ejemplo es la histamina a bajas concentraciones activa H1 y H2. A altas concentraciones puede activar receptores de la CH. Bueno, los mecanismos de regulación de los receptores. A nivel de los receptores, sus funciones pueden autorregularse o controlarse de las siguientes maneras. El propio receptor y la internalización de los receptores. El propio receptor, a través de una modificación estructural del mismo o por cambios en el tipo de unión o enlace químico entre la droga y el receptor. Por ejemplo, en el propio receptor, el receptor beta pierde progresivamente su sensibilidad en un proceso de regulación ante la presencia persistente de una agonista, porque sufre una fosforilación de una acción de dos quinasas. La proteinquinasa C y una quinasa modulada por el AMPC, la proteína quinasa A. De esta manera, en el propio proceso de activación del receptor beta, se genera la AMPC intracelular, el que esta vez induce dicha quinasa específica que fosforila al receptor y determina una pérdida en su sensibilidad. Se presume que a lo mismo que ocurre con el número de fármacos utilizados en la terapéutica. Este es el mecanismo más utilizado. La internalización de los receptores es un proceso dinámico característico de los receptores de membrana a través de la interacción de los agonistas que ocurre naturalmente y puede internalizarse y de esa manera incrementar la degradación metabólica intracelular del receptor. El resultado final es una disminución del número de receptores. Este fenómeno también se demostró con la regulación beta adrenérgicos y también un mecanismo de la regulación de descenso. Y ya por último, tenemos como tema otros mecanismos de acción no mediados por receptores, en el cual está dividido en tres, que son los efectos sobre enzimas, acción de drogas dependiente desde sus propiedades físico-químicas no específicas y efectos de tipo indirecto. El primero del que hablaremos son efectos sobre enzimas, el cual nos vamos a centrar en la acetilcolinesterasa, aldehído deshidrogenasa y la ciclooxigenasa. Algunas drogas actúan modificando reacciones celulares que son desarrolladas enzimáticamente, interaccionando sobre dichas enzimas. En tal sentido, es muy común el desarrollo de inhibición enzimática como mecanismo de acción de muchas drogas. Las siguientes enzimas, que son las que ya mencioné, son importantes en lo que respecta a mecanismos de acción por estas drogas. La acetilcolinesterasa es inhibida en forma irreversible por la neostigmina y la fisostigmina y otros agentes, desencadenando efectos parasimpático-miméticos que son útiles en determinadas situaciones patológicas. Esta enzima puede ser inhibida también en forma irreversible por los compuestos organofosforados, siendo este el mecanismo de la intoxicación por organofosforados.
Después tenemos lo que es el aldehído deshidrogenasa, que es una enzima inhibida por disulfiram. Es un disuasivo alcohólico. Al inhibir la enzima que cataliza las reacciones que transforma el acetaldehído en ácido y agua, se acumula entonces acetaldehído provocando síntomas y signos muy molestos. El acetaldehído se forma por acción de una deshidrogenasa sobre el alcohol o el etanol. Después, y por último, tenemos lo que es la ciclooxigenasa, que esta enzima es inhibida por las drogas analgésicas, antipiréticas o antiinflamatorias, no esteroideas, como la aspirina indometacina. Otros que puedo mencionar es la dopa de carboxilasa, la tirosina hidroxilasa y la fosfolipasa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos la acción de drogas dependientes de sus propiedades físico-químicas no específicas. Aquí, las drogas que actúan por sus propiedades osmóticas sería como ejemplo el manitol, que es un diurético osmótico expansor plasmático. Radioisótopos y material radiopaco, y lo que son los agentes quelantes, que son agentes que se desarrollan con fuertes uniones con algunos cationes metálicos, por ejemplo, lo que sería el val o dimecaprol, se une al mercurio o al plomo produciendo quelación y de esta manera se eliminan estos agentes en caso de intoxicación con los mismos. Y ya por último tenemos lo que son los efectos de tipo indirecto, que es la tiramina, efedrina y la enfatamina. Producen desplazamiento de pool móvil de catecolaminas desde el axoplasma al espacio intersináptico. También lo que sería la guanetidina y la reserpina producen depresión de cateclominas. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya por último, como conclusión, tenemos que la farmacodinámica comprende el análisis de los mecanismos por los cuales los fármacos actúan en nuestro organismo. Los fármacos pueden actuar sobre moléculas diana como las proteínas o ADN. Por su parte, las interacciones más comunes en farmacodinámica son con receptores. Estos son macromoléculas que reciben estímulos y los transmiten a las células para generar un efecto. Dependiendo del tipo de unión química entre el receptor y el ligando, el fármaco, se darán efectos pasajeros o más duraderos. Y la farmacocinética estudia los procesos que sufre el fármaco en el organismo, tales como su absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto depende de las propiedades químicas del fármaco y de factores relacionados con el paciente, como por ejemplo la función renal, mutación genética, sexo y edad. Y esto sería todo por nuestra parte.